Vamos a hablar del 2 de octubre, por la icónica frase del 2 de octubre no se olvida. Este día quedó realmente marcado en la historia de México porque fue un día de terror, muerte y silencio. La matanza de Tlatelolco es uno de los actos más brutales de represión política en el país y este miedo se convirtió en el arma más poderosa del Estado. Hoy en este especial vamos a hablar sobre el gobierno que eligió el terror para callar las voces de la juventud. Obviamente, todos los jóvenes del mundo estaban entrando en medio de esta revolución cultural y en México el gobierno del PRI enfrentaba este movimiento estudiantil que pedía reformas democráticas y más libertades para los jóvenes, mejor educación. Las protestas que inicialmente surgieron para denunciar esta violencia policíaca crecieron rápidamente y los estudiantes exigían un cambio, pero el gobierno tenía otros planes y no quería realmente apoyarlos porque estaban centrados en otras cosas. El que estaba al mando era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Él era conocido por tener esta mano dura y estaba decidido a mantener el control. En 1968 México se preparaba para ser el primer país en la América Latina en albergar los Juegos Olímpicos. Era la oportunidad de mostrar estabilidad y progreso al mundo. Las protestas estudiantiles amenazaban esta imagen perfecta. Y el gobierno veía estas protestas no solamente como un desafío a su autoridad, sino como un riesgo para el prestigio internacional en México. Porque en ese momento la respuesta del gobierno fue escalar la represión en lugar de escuchar a los jóvenes. Esta es una represión y un terror del Estado, ya que el ejército estaba en las calles con tanques y con el batallón Olimpia. El 2 de octubre los estudiantes, profesores y simpatizantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esta era una protesta pacífica, pero el gobierno ya había dado la orden de reprimirla violentamente. Se desplegaron cientos de soldados y miembros del batallón Olimpia, que era un grupo paramilitar con la misión de abrir fuego. Pues se escuchó totalmente el sufrimiento de estas personas y lo que siguió fue esta masacre. El ejército disparó contra la multitud y nadie estaba a salvo. Se estima que entre 300 y 400 personas murieron esa noche, aunque el gobierno intentó ocultar la magnitud de la tragedia. Se dice que al siguiente día hubo muchísima desinformación y control en los medios de comunicación, porque los titulares de los periódicos minimizaban este evento. Una de las formas más siniestras en que el Estado ejerció el terror fue a través de esta manipulación de la información, porque los medios estaban controlados por el gobierno. Informaron que solamente unas pocas personas habían perdido la vida, y esta prensa internacional habló de cientos de víctimas, pero aquí en México el silencio fue la respuesta oficial. El control de la narrativa es una forma de poder que el gobierno utilizó para suprimir esta verdad. La censura y la desinformación contribuyeron al miedo y a la confusión. ¿Y cómo puedes luchar contra un gobierno que controla incluso la versión de los hechos? Ellos controlaban toda la información. No es como ahora que tenemos las redes sociales y el internet y que rápidamente puedes viralizar algo, sino que era mucho más difícil. La información estaba controlada, estaba la televisión, pero era muy controlado, la radio. Y los periodistas y sobrevivientes, quienes arriesgaron sus vidas por contar esta verdad, describieron escenas de horror, cuerpos tirados en la plaza, estudiantes siendo arrastrados por los militares, familias desesperadas buscando a sus hijos. Imágenes que lograron filtrarse mostraron la brutalidad de este ataque, pero por mucho tiempo la versión oficial minimizó los hechos y el miedo a las represalias silenció a muchos. Y esto obviamente tuvo consecuencias sociales, como todo lo que viene a ser pues estos traumas sociales. Porque años después se manifestaron con lo que viene a ser el eslogan del 2 de octubre no se olvida. Esto dejó cicatrices profundas en la sociedad mexicana. A nivel internacional el evento fue condenado, pero en México el miedo y la desconfianza crecieron. Las autoridades negaron la magnitud de la tragedia durante años. A pesar de las pruebas, hasta hoy en día no ha habido justicia completa. Ningún alto funcionario ha sido condenado por esta masacre. Y este manto de impunidad solo aumentó el terror entre la población, porque quienes sabían que el gobierno podía actuar de forma tan violenta y no rendir cuentas, pues ya realmente no confiaban en que les iban a brindar seguridad. Se supone que el Estado es quien te brinda la seguridad. Y hay bastante simbolismo en memoria de esto, porque se crean las conmemoraciones del 2 de octubre, yo realicé bastantes en la facultad, y a pesar de los intentos del gobierno, el suceso de la memoria colectiva se convirtió en este símbolo de resistencia. El 2 de octubre no se olvida no es solo un lema, sino que es un recordatorio de la lucha por la justicia en un país donde el gobierno en ocasiones es el mayor generador de miedo. Porque esta matanza de Tlatelolco es un claro ejemplo de cómo el Estado puede usar el terror para silenciar a su población. Un ejemplo que sigue vigente y que nos obliga a reflexionar sobre el poder que controla nuestras vidas, porque la política va implícita en toda nuestra vida. Controla todos los aspectos.
Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta que el terror no solo es violencia física, sino que también puede ser psicológica, el miedo a ser visto, a hablar, a resistir. Y Tlatelolco fue una masacre, pero también un recordatorio de lucha inalcanzable por la libertad y por la justicia. No lo olvidemos. Nos vemos en el próximo video y me gustaría mucho saber en los comentarios ustedes qué opinan, si conocían este evento y si creen que es bueno seguir conmemorando este tipo de cosas, porque también una vez escuché, creo que de una psicóloga, que conmemorar este tipo de cosas sigue generando este trauma colectivo y dolor a la vez. Pero a la vez yo siento que es importante conocer la historia y no olvidarla, porque si no vamos a repetir lo mismo. Ya se repitió con los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces creo que sí es muy importante saber qué es lo que está pasando para no dejar que nos repriman y exigirle al gobierno que respete nuestros derechos. Déjame saber en los comentarios qué opinas.